¿Cómo te llamas y de dónde eres? Mi nombre es Elizabeth y soy de Venezuela. ¿Cuándo llegaste a Francia? Llegué el 26 de octubre del 2019. ¿Por qué llegaste a Francia? Llegué por temas familiares. A mi esposo le salió una oportunidad de trabajo aquí y ese fue el motivo por el que me vine. ¿Sabes qué es el duelo migratorio? No sé si es la definición exacta, pero para mí es ese vacío que se siente cuando pierdes algo. Hay diferentes tipos de duelo por la pérdida de un trabajo, duelo por la pérdida de un familiar o un ser querido, duelo por dejar el país de origen. ¿Crees que tú has vivido el duelo migratorio? Sí, claro. ¿De qué manera se ha manifestado? Creo que mi proceso de duelo fue bastante largo porque yo llego a Francia con una sensación de que no quería dejar mi país de origen. Y ese duelo se mezcló con el haber dejado un trabajo con el que siempre soñé, un trabajo que tenía en mi país, en Venezuela, y aparte se mezcló con la pérdida de mi papá, justo al mes de haber llegado aquí a Francia. Lo viví en soledad con mi hija, que en ese momento tenía solo 3 años. Mi esposo pues generalmente no estaba con nosotros porque él estaba trabajando y se manifestaba con llanto, no quería salir, no quería conocer nada y básicamente en ese momento no me interesaba nada. ¿Qué es lo más difícil que has tenido que enfrentar en Francia? Yo creo que lo más difícil para mí ha sido el idioma, porque en mi país de origen quizás mi principal fortaleza o una buena parte de lo que se centraba en mi trabajo estaba en el habla, en el lenguaje, y llegar aquí y ver que es como que un obstáculo y que todavía hoy en día siento que no lo hablo bien y que ha sido como que un proceso largo para poder apropiarme del idioma, para mí ha sido lo más difícil. Okay. Muchas gracias. A la orden. Mujer es. Mujeres. Sí, mujeres. Mujer es. Un viaje hacia la integración y el bienestar de las mujeres hispanohablantes en Francia. Mujer es. Sororidad, inclusión, solidaridad, resiliencia, empoderamiento y mucho más. Mujer es. Tu comunidad en Francia. ¿Qué tal? Bienvenidas a la primera emisión de Mujer es. Tenemos una entrevista muy interesante el día de hoy para platicar acerca de un tema que yo estoy segura la mayoría de nosotras o lo hemos escuchado o lo hemos experimentado en carne propia. Vamos a hablar acerca del duelo migratorio. Yo soy Verónica Covarrubias y en el día de hoy nos acompaña la psicóloga Paz Elizalde. ¿Cómo estás, Paz? Muy bien, gracias, Vero, gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a ti por tu amabilidad, por recibirnos en tu espacio y pues por darnos el tiempo para hablar de este tema que, bueno, tú sabes, todos los que migramos pasamos por un proceso que a veces no comprendemos y si no lo nombramos, si no sabemos qué es, pues es peor, ¿no? ¿Nos puedes platicar primero? Pues tú vives en París, ¿cómo es que llegaste aquí, etcétera? ¿Dónde te encontramos? Vivo hace 10 años en París, casi 10 años. Me vine por estudio, me fui quedando, un poco la vida empezó a transcurrir aquí. Sí. Y bueno, ahora me dedico a la clínica psicológica, atiendo a personas en español. Muy bien. Hago psicoterapia en español, que es algo importante también. O sea, podrían ir donde alguien que hable francés, pero muchas de las personas que veo me dicen que para ellos es importante como poder hablar en su idioma materno, que es la lengua del corazón, digamos. Exacto. Temas emocionales, historias, entonces me dedico ese es como mi público. En París y también hago sesiones online para compatriotas que están en Europa. Y ahí bastamos mucho. Por supuesto, sí, los latinoamericanos en este momento estamos llegando a todos lados, sí.
Muy bien. Y bueno, platícanos qué es el duelo migratorio, porque podemos haberlo experimentado, pero ya darle un concepto, Sí. yo creo que solo los especialistas. Sí, también es algo que no siempre se enseña, por ejemplo, en las escuelas de psicología. Ahora sí, a lo mejor en las escuelas de psicología, pero es algún fenómeno que se va dando gracias a que la gente empieza a migrar y hay gente que empieza a recibir ayuda y hay gente que estudia esto. Entonces, Claro. como ponerle nombre a la experiencia del Ujú. migrante. Y claro, cuando decimos duelo migratorio, duelo puede sonar como algo así como bien triste, ¿no? Como Ujú. duelo uno lo asocia a la muerte. Exacto. Y en psicología el duelo tiene que ver con las pérdidas, como Ujú. que nuestra vida son muchos duelos. Sí. Y entre ellos, por ejemplo, el de la migración, que Ujú. tiene que ver con la pérdida de eso que dejamos en nuestro lugar de origen y lo perdemos cuando llegamos a este lugar nuevo. Sí. Entonces esa sensación como de nostalgia, de soledad a veces, que tiene que ver con eso que ya no tengo, Ujú. es lo que podríamos decir el duelo, que es como esas pérdidas. Así Y es. según lo que ya se ha estudiado también, que también este concepto de duelo migratorio se fue estudiando gracias a que personas migrantes empezaban a moverse y a pedir ayuda y ahí es como que se empieza a estudiar este fenómeno del duelo migratorio, a Ujú. ponerle nombre como dices tú, Sí. muchas cosas que se compartían Ujú. y ahí donde aparece hay un psiquiatra que conceptualizó todo esto, que es el Joseba Chotegui. Sí, en España. Yo tengo su librito, después Ujú. lo podemos recomendar, Sí. donde él se va dando cuenta de estas cosas y va conceptualizando de manera muy interesante lo que es el duelo migratorio, que es un duelo bien particular, Ujú. porque habla que es un duelo múltiple, porque de un momento a otro tú te cambias de país por a ese motivo. Sí. Eso también va a implicar en el impacto de esto. Ujú. Y habla de 7 pérdidas, no es como que uno se cambió, sino que hay 7 pérdidas, tu idioma, tu lengua, tu familia, tus amigos, tu estatus social, un montón de cosas que tú vas perdiendo y te das cuenta cuando te cambias de país. Claro. Y eso es como que todo de una, entonces Ujú. como por eso de repente es como difícil, pero vamos a ver que eso va a depender de la historia de la persona previo a la migración, de sus Ajá. recursos individuales, pero también el lugar que llega, Ujú. de cómo es acogido también. Claro, ahora que lo mencionas, por ejemplo, yo tengo una amiga que emigró de México a España y Ujú. estuvo ahí 15 años. Ella fue muy feliz en España, se integró perfectamente, hizo su nueva familia de amigos ahí. Y por alguna razón del destino tiene que emigrar después a Alemania, Mm. 15 años después, y ahí es donde ella reconoce que vive el proceso de un duelo, del duelo migratorio. Claro, quizás como en el caso de ella, cuando va a España también, hay también cuál es la motivación de ir, como Ujú. iba con todo este proyecto a lo mejor personal y claro, la pérdida no se sintió tanto porque a lo mejor lo que tenía en México o en su país de origen lo pudo recrear fácilmente en España. Ajá. Y ahí es donde el duelo es como que a veces no se nota tanto o no duele tanto el duelo Sí. porque recreas eso que te hace falta de manera más rápida. Ujú. Y ahí quizás el idioma ayudó mucho, también su proyecto, su motivación, la edad, no sé, un montón de cosas, Por factores que supuesto. pueden ayudar. Ujú. Pero claro, después se cambió a Alemania y igual, culturalmente, igual es muy distinto. Entonces, y Ujú. también en qué momento en su vida se fue. Entonces, Claro. ahí donde Es duele algo muy más, como que personal. es eso. Sí. Es algo muy personal Ujú. y ahora que tocas ese tema, todos los que emigramos vivimos el duelo o de pronto hay personas que pareciera que en México decimos lo que el viento a Juárez, no Ya. les pasa nada, ellos Ahí vamos tranquilos. para adelante, ¿no? Como Así que no pasó es. nada. Entonces sí hay personas que lo niegan o que simplemente no lo viven. O sea, yo creo que, o sea, más que, sí, hay gente que lo puede negar, claro, evidentemente una manera también de protegerse la negación, como no, aquí todo bien, Sí. pero uno no sabe lo que pasa en el interior de la persona. Pero sí, todos lo experimentamos, más que como padecerlo, como ponerle esa característica como Sufrirlo, como ajá. sufrirlo, lo experimentamos, pero experimentamos cambios finalmente. El duelo Sí. tiene que ver como para acomodarnos al cambio, es Ujú. una manera de adaptación que tenemos los seres humanos. Sí. Entonces, claro, ahí va a depender, como dices tú, como de los recursos que cada persona tenga, sí, emocionales, psicológicos, económicos, todo eso. Materiales. Entonces, la gente que a lo mejor no se da tanto cuenta que lo experimenta porque a lo mejor es como que viene muy preparado, tiene muchos recursos interior, en el Ujú. mundo interior, que lo ayuda también a acomodarse de mejor forma. Oye, y sabes también, yo he escuchado de personas que me dicen, es que tenía que resolver tantas cosas. Sí. Es como cuando muere un ser querido y tienes que enfrentarte a la cuestión legal, al papeleo,
un montón de procesos y de trámites. Conseguir, o aquí conseguir logement, habitación, el trabajo, que la visa, que la prefectura, que no sé qué, que validar. Tanto que hacer, y eso es súper importante porque, bueno, también si hablamos de las etapas, el duelo tiene etapas, no significa que sea una después de otra y que tengan un tiempo, todo es muy, muy relativo, depende de la persona, pero sí está esta primera parte que, bueno, si hablamos precisamente del duelo migratorio, está como esta fase luna de miel, que es como este nuevo proyecto y por fin llegamos, y después como que toda esta energía que tienes para hacer los trámites, para ir a trabajar súper lejos, como aprender un idioma, es como toda esa energía que tiene que ver con poder adaptarte mejor, como si llegamos como derrotados, es como un mecanismo que tenemos para poder adaptarnos mejor. Y después, claro, empiezan los choques culturales y ahí empieza un poco como a hacer como esta desorganización y cómo nos vamos de a poco como acomodando. Sí, justo tú decías como un enamoramiento y pienso, por ejemplo, exacto, una luna de miel, muchas personas llegan a Francia o a cualquier otro país por seguir a su pareja. Y entonces, pues efectivamente están en la luna de miel, ¿no? Sí. Y esto puede durar un tiempo considerable, pero cuando empiezan los choques, cuando empiezan a extrañar, es entonces cuando identifican tal vez una melancolía muy profunda. Bueno, y tocas un tema importante porque también distinto va a ser migrar solo, migrar en pareja, migrar con niños, niños pequeños, adolescentes, como que todos vamos poniéndole más condimento a la situación. Y cuando son parejas biculturales, la persona viene acá, también se da un proceso donde es el otro quien te recibe y se genera al principio al menos una relación un poco de dependencia porque que el idioma, que léeme este papel, que te rellename este formulario y se da eso que le des poco a poco ir después recobrando esa independencia, pero sí esa falta de independencia, por ejemplo, al principio sí te puede chocar. Si antes eras mujer independiente, tenías tu trabajo y acá no estás trabajando, son muchas cosas que pueden influir y, como te digo, condimentar este duelo que sea más llevadero o menos llevadero. Por supuesto, sí, nos queda claro, cada persona tiene su camino, es diferente de acuerdo a su contexto, a su experiencia de vida y a lo que le toca llegar a vivir, porque también hay muchas personas que llegan como refugiados, por ejemplo, porque su vida está en peligro, porque toda su familia ya no está, porque vienen de una guerra, y eso es muy diferente. Sí, estamos hablando ya de un trauma, o sea, porque el duelo, como te decía, un proceso adaptativo, no es patológico, un duelo es un proceso de adaptación. En cambio, cuando hay una guerra o una persecución o la persona, esta migración forzosa, hay un trauma igual, ahí hay algo ya como que es importante como estar acompañado después, o sea, ojalá que también esto tiene que ver mucho con las políticas públicas de quienes reciben refugiados, que reciben migración forzosa o exilio, todo eso. O sea, es importante crear dispositivos para poder acoger a esas personas que vienen, porque no vienen porque buscando una mejor calidad de vida, aunque sin desmerecerlo, pero sí, aquí estamos hablando de algo que ellos no decidieron. Sí. Y despojarse de todo lo que tenían, porque bueno, les tocó irse. Es algo que igual es importante como abordar, porque si no también se va como complicando y finalmente la migración se puede transformar en un trauma. ¿Y cómo saber si estoy atravesando este proceso? Porque, como te decía, podemos estar en negación, pero hay muchas características o ¿cuáles son estas formas de sentirme que me hacen identificar que estoy atravesando un duelo? Sí, tiene que ver, bueno, como tú dices tú, como puede ser la negación, un poco de ocuparse a hacer cosas, pero después cuando uno se conecta con, o sea, se empieza a sentir como a uno, como ya estoy un poco triste, o muchos sentimientos como de nostalgia, tristeza, como esto de recordar lo que tenía allá, como que me duele estar aquí y no allá. Ese es un poco como si lo puedo llamar en una frase, quizás como el tip, como para ir a mirarse, como me duele estar ahí y no allá, y a veces en ciertos momentos, no siempre. Por eso se habla también que dentro de la conceptualización del duelo migratorio, que además de ser un duelo múltiple, es un duelo recurrente. Porque puede ser que estamos súper adaptados, todo bien, hasta que pasa algo allá, algo acá, donde yo no estoy con las personas que quiero, o no sé,
depende de la pérdida que para ti sea la más o la importante. muerte de un ser querido en Por el ejemplo, país, sí. O un embarazo mismo, si es una situación alegre. Ajá. Pucha, ahí no sé, en Chile hacemos el baby shower con las amigas y acá no hay nadie, como que se vive sola. Eso también reactiva, por ejemplo, o también dices tú, como si falleció alguna persona, una enfermedad de algún ser querido, o no sé, o perder el trabajo también, porque hay distintas maneras de muchas pérdidas, no solamente también de la red de apoyo, sino que, por ejemplo, del estatus social, como ayer tenía un súper trabajo, acá, pucha, no me ha ido bien, y ahí puede que aparezca esto de me duele estar aquí y no allá. Ya, y también tendemos a idealizar, ¿no? Lo que teníamos en nuestro país de origen. Claro, allá, claro. Y Todo era ahí es perfecto, donde ¿no? yo siempre hago la pregunta, bueno, ¿pero qué estaba pasando en tu vida cuando decidiste emigrar? Porque Ajá. hay algo ahí que, claro, lo hice por estudios, por trabajo, pero igual tomaste una decisión. Entonces, probablemente algo estaba moviéndose ahí que tú decidiste irte, como de ahí. No porque estuviera pasando algo muy grave, Ajá. pero sí como que hubo algo que te dijo, ya, muévete a buscar algo. Entonces, quizás como enfocarse en ese para qué me fui también, como una decisión consciente. En mi caso, de claramente la migración voluntaria, no estamos hablando de la refugiación, eso es como otro caso. Pero sí es como recordar para qué me fui, como en qué momento que estaba pasando mi vida cuando decidí migrar y bueno, esto tiene un sentido igual. Cuando la vida te muestre sus olas ahí para surfearla, hay que igual volver al sentido de por qué estoy acá, para qué estoy haciendo todo esto, sino también puedo esperar. Claro, y ya identificamos que estamos en ese proceso, o es evidente porque hemos emigrado. ¿Cuánto tiempo vamos a estar ahí? ¿O es para toda la vida, hasta que yo me regrese a mi país? ¿Cómo se vive eso? Sí, es como bien relativo cuando, de nuevo, hablamos de la persona, a qué lugar llegó, y cómo se va adaptando también los recursos que tiene la persona para adaptarse a eso. Y claro, puede ser como el primer año, segundo año, pero como te digo, es un duelo recurrente. Entonces puede pasar que, me siento súper adaptada 6 meses, pues pasan 3 años, ocurre algo, y me viene toda una crisis, y también tiene que ver con eso. Entonces, cuando dices, esto es para siempre, o sea, sí, o sea, en el fondo es como que depende de lo que vaya transcurriendo, sí te va a doler de estar aquí y no allá, que estás lejos, o sea, como de tu lugar. Sí, y de la familia, de lo que tú quieres, de y lo también que todo esto también identitario, sobre todo si migramos ya más adultos, como quién era allá, quién era acá, cosas hasta pequeñas, como allá era más sociable, acá soy más serio. Introvertida, sí. Como hay un tema también identitario, entonces eso también te va a ir tocando de acuerdo a la vida misma que transcurra afuera, como, entonces claro, podríamos decir que es como, yo diría más que para siempre sí es recurrente tener esto, bueno. Pero sí llega un momento en el que hay una aceptación, una estabilidad. Claro, donde dices, bueno, volviendo, ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de tener esta vida aquí? ¿Qué me mueve? Y ahí como un poco la persona siente ese como control de, bueno, esta es mi decisión, hay momentos difíciles, pero también probablemente en tu país también hay momentos difíciles, como volviendo a esto que decías de la idealización. Porque a veces pasa que, bueno, me voy, ¿no? Pero después vuelve este choque cultural como inverso. Como, sí, claro. Como gente que ha vuelto es como, y ya no se adapta. Está complicado, como no vuelve el mismo que se fue. Así es. Y el lugar también cambia, la gente de la familia, todos cambian. Las relaciones cambian, tú te fuiste y la familia se acomodó de cierta manera, después tú llegaste con... No es tan y tampoco significa que ya nunca se va a adaptar, sino que igual va a implicar como este duelo, pero ya inverso, como en tu propio país. Volverte a adaptar a las circunstancias. Si yo tengo un amigo que se fue a vivir a Suecia, nosotros somos de la costa, de un lugar donde hace mucho calor, y él está en el extremo total. Y bueno, ya tiene muchos años, hizo su vida allá, pero me decía en una ocasión, yo volvería a México, pero no a mi ciudad, porque con ese clima yo ya no podría, me voy a morir. Entonces, tal vez buscar esta manera de integrarte con tu nueva identidad a tu país, si es que regresas. Sí, eso que dice es súper importante, como eso de integrar. Y la integración finalmente, cuando hablamos de salud mental, es la integración de muchos aspectos de nosotros mismos y que lo llevamos de manera cómoda. Entonces también cuando hablamos de cuando uno se adapta al país, cuando no, es como también tener ojo a sobreadaptarse a situaciones porque me tengo que adaptar, sino que también uno tiene que ver como qué
qué es lo que me hace sentido de esto, hablando culturalmente, por ejemplo, de qué me quiero adaptar y qué no, como tú vas simplemente armando como este mix y Sí. vas creando esta nueva identidad, pero tiene que ver con que tú vas eligiendo qué tomo, qué me hace sentido, a qué me adapto, a qué no me adapto, y eso tiene que ver con ir registrando en tu experiencia con qué te sientes cómodo, con qué no. Sí, sí, porque no te tienes que Claro, adaptar adaptar a a todo. todo, claro, disfrazarnos aquí, ser... Ajá. ¿no? Y ahora que tocamos ese tema, yo he escuchado con mucha frecuencia en mujeres latinas que viven aquí en Francia que cuando vuelven de vacaciones por un periodo, resulta que su familia de alguna manera ya, ya las tiene como no en cuenta, pues, ¿no? Ellas, tú ya estás allá, ni intervengas aquí, ¿no? Hay problemas, no sé, tal vez con los padres ya mayores, llegan y quieren decir, oye, pero mi mamá tal, pues es que tú ya no estás aquí, así que, pues, prácticamente no existes, ¿no? ¿Con qué herramientas afrontar eso? Porque es doloroso. Es que sí, claro, es que igual eso va a hablar mucho de la relación que tenían antes Ajá. con las familias, Sí. porque, claro, está bien, la persona se fue, pero como que perdió el lugar, pareciera ahí. Ajá. Y eso igual es como, claro, súper doloroso, y ahora como quizás también se te muestra también cómo funcionaba tu familia antes también, porque muchas veces el estar afuera te muestra también, al ver esto de afuera como Sí. espectador, te muestra cómo funcionan. Y es Ajá. como yo te estaba funcionando así, y quizás mi participación influía, ahora que salgo, o sea, por distancia, digamos, Ajá. que te cambiaste de país, pero como que también te sacaron como emocionalmente del lugar, entonces Ajá. eso es como muestra mucho la dinámica familiar, como particularmente cómo funcionan ellos, pero, Sí. o sea, la idea es como ir cultivando esos vínculos, porque también lo que no se habla mucho es con qué pasa con los que se quedaron. Sí, también Ya lo sufren, hablamos ¿no? del duelo migratorio y todo, del migrante, ahora qué pasa con los que se quedan. Ajá. Y eso también va a influir mucho en el duelo del migrante, porque Sí. si la familia te apoya, te entiende, te acompaña, se nutren ambos como Ujú. en ambas partes, como en esto mantener la relación a la distancia, Sí. esta esperanza del reencuentro, como, Ujú. como dicen acá. Pero claro, si la familia o alguna persona ahí con la que tienes un vínculo importante lo ve como una traición, como un abandono, eso igual va a pesar mucho en la Es una persona que se va. crucecita más para este duelo. Aunque la persona que emigra no tiene por qué, no es la responsable de lo que siente el otro. O sea, adultos, cada uno, a menos que sea un niño, obviamente ahí estamos hablando de que el que se va tiene que ser responsable del pequeño, pero estamos hablando de personas adultas, de familias. Sí. Entonces, como esto de sembrar como la culpa en el que se va, es complicado porque hay algo ahí, como, y eso muestra mucho la dinámica familiar que había antes. Ajá. Sí, no es O gratis. cómo esa persona se vive las separaciones. Ujú. O sea, la historia de esta familia, estas personas que reclaman que ya no estás acá, Ujú. ¿qué les pasa a ellas con la migración de ellas? Como, Claro. Y bueno, ¿hay solución o de qué manera se pueden sentir más reconfortadas estas personas? bueno, ahí es como el comunicar, como el decir, como, como un poco esto de reflejar. Veo que como pareciera que como yo me fui ya no tengo espacio, pero me duele, o sea, expresar. Ahora, Ujú. hay espacio para expresar eso en ese lugar, como Ujú. si se da una conversación que hay que tener a lo mejor. Sí, Pero como poner sobre la mesa, como esto es lo que estas está. dinámicas que ocurren muy en la interacción de ella que no se da cuenta, pero ella que no se da cuenta porque vuelve y la tratan como que, oye, tú no Ya eres no nadie, existes. Ujú. el manifestarlo. Ujú. Porque también el guardárselo también habla de por qué me lo guardo. Ujú. Que hay en esta dinámica que yo no lo que yo quiero decir no No va a lo ser puedo validado. expresar. Claro. Ujú. Ya. Y volviendo al duelo, al proceso que vivimos acá, ¿qué recomendaciones nos puedes dar para que, no creo que se pueda vivir mucho más rápido, pero que sea un Más proceso llevadero. Eso. más llevadero, exactamente? Ahí súper importante, lo primero es como esto de darse cuenta qué es lo que te duele, porque como hablamos que este duelo es múltiple, bueno, ahí podemos citar a Chotegui que hace bien la conceptualización de de 7 pérdidas, pero de todas esas cosas que te hacen falta, ¿qué es lo que más te hace falta y te duele? Ujú. Y eso implica igual Un proceso. sentir igual el dolor, Ujú. o sea, el duelo se elabora cuando uno lo siente, si uno lo niega No lo vives. lo Ujú. escondemos nomás, o aparecen síntomas Ajá. ahí. Pero, y ahí es como recrear en la medida de lo posible eso que me hace falta. No vamos a traer a la familia para acá, no vamos a cambiar
aquí en los parisinos poblanos, no. Pero sí, como de qué manera yo puedo recrear en la medida de lo posible eso que a mí me duele, que no esté. Y quizás tiene que ver con cultivar los vínculos a la distancia, de empezar a crear nuevas redes acá, y un poco esto de la paciencia, como con uno mismo. De repente, hoy ya llevo tanto tiempo y no me he adaptado, o como, no he encontrado el trabajo. Pero claro, recordar que migraste, como que partes un poco de nuevo, Sí. No te puedes estar comparando con las personas de tu edad que no han salido del país, como que esto también de compararse con uno mismo, de tu versión que recién llegaba, más que ponerse a comparar con hoy. Él ya habla, él ya encontró, o sea, él tiene otra historia, cada uno tiene mucho bagaje y otras circunstancias. Entonces, algo que puede ayudar mucho, uno, no compararse, compararse con uno de la versión con la que llegó o la que se fue, y como un poco honrar este proceso, como de los pasos que has dado, aunque se vean pequeños, pero si uno lo empieza a mirar, como que toma perspectiva, es como ya, bueno, vamos avanzando, como esperar, pero vamos avanzando. Así es. Esto de recrear eso que te duele, por ejemplo, acá está lleno de comunidades también, también buscar comunidades de gente que te parezca familiar, muchas veces al principio como juntarse con personas de su país o de su cultura. Claro, hay gente que dice como no te juntes con latinos porque para que aprendas francés, pero ya, sí, pero todo depende, todo depende. Sí, no significa que solamente quedes como para siempre con tus latinos, pero sí a lo mejor al principio puedes compartir experiencias, oye, ¿tú cómo hiciste esto? Como un tema casi práctico, de conocer otras personas, y así como ese colchoncito para poder avanzar. Sí. Como siempre buscar como una red, un soporte, como solo complicado. Bueno. Así es, sí. Es por eso que en la Asociación Mujeres tenemos ese objetivo de crear red, de unirnos, de tener relaciones con otras personas que están en nuestra misma circunstancia. Eso ayuda muchísimo. En mi caso personal yo te puedo decir que justo cuando encontré esa red es cuando comencé a sentirme mucho mejor, ¿no? Al principio sentirse sola, no poder hablar bien el idioma, haber perdido el trabajo, las amistades, tu historia de vida, es difícil, pero cuando comienzas a sentirte acompañada, creo que es el primer paso para comenzar a trabajarlo. Y dijiste algo como el de también empezaste a hacer tú también, parece, era como para aparecer estos quizás rasgos o de tu personalidad o tus habilidades que a lo mejor no estabas usando, digamos. Sí. Y aquí las vienes a retomar y las vienes como a recordar y como a sacar del baúl como cosas, y ahí como, mira, igual a mí me gustaba hacer esto, y ahí también te das impulso para avanzar y hacer otras cosas, como que esto de encontrarse en otros, como más que, además de ver a otras personas, también uno mismo se va encontrando como, ¿quién era yo? Como, sí, y quién soy, porque claro, lo sigo siendo, quién estoy siendo, digamos, pero recordar también que vienes con recursos, que tienes cualidades y como de cosas que puedes poner en marcha. Claro. Paz, pues yo creo que ha sido bastante interesante esta charla. ¿Algo más que quieras agregar con respecto al proceso del duelo migratorio? Sí, bueno, creo que lo mencioné por ahí, pero lo recalco mucho siempre, como el para qué estamos aquí. Como es muy existencialista la pregunta, pero ayuda mucho como a cuando los días son difíciles o cuando de repente extrañamos o no sé, no todos los días son buenos. Sí. Como bueno, y claro, empieza este cuestionamiento de para qué estoy aquí, por qué me mandó a venirme tan lejos. Es como, bueno, algo te movilizó. Algo, y no necesariamente algo externo, porque a veces pasa que no, me vine a hacer un doctorado, una maestría, o no sé, o mi pareja, ¿no? Sí. Pero hay algo que igual te la hizo jugarte por la relación de pareja, como hay algo que hizo que tú decidieras estudiar acá y no sé, en tu país, como hay algo que te movió, como recordar ese móvil es súper importante, como tenerlo anotadito en algún lugar. No perderlo de vista. No, pues se pierde. Entonces, ¿cuál es la intención de esto? Como, y ahí, un poco para amortiguar esto. Sí. Este proceso que lo vivimos. Sí, sí, lo van a vivir. Sí. En algún momento no se resista. Muy bien, Paz. Pues muchas gracias por esta charla. Vamos a dejar tus datos. Estás aquí en París para que quienes quieran buscar la asesoría especializada de alguien como Paz, en español además,
pues la puedan contactar y pues muchas gracias por el tiempo, por el espacio. No, gracias. Esperamos por la pronto también confianza. hacer alguna otra actividad Sí, con de tu gusto, mano. por supuesto. Muchas Listo. gracias. Gracias por acompañarnos y síganos en nuestras redes sociales.